un equipo para servirle a Dios. Quiero empezar leyendo Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hermanos, como sabemos, cuando el hombre cayó en pecado, cuando nosotros hemos decidido por el pecado, hemos abierto las puertas para que el enemigo pueda contaminar nuestro corazón, contaminar nuestro entendimiento y contaminar nuestros pensamientos. Nosotros en el pasado hemos decidido vivir una vida carnal llena de vanidades y de cosas malas que nos han apartado de Jesucristo. Pero Dios, Él nos dio todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y podamos confiar en Él y ser transformados y renovados en nuestro entendimiento. Primero yo quiero hablar de qué es el entendimiento y cuál es la renovación, cuál es el significado de estas dos. Primero voy a darles el significado de la renovación. La renovación encontré dos definiciones que me gustaron mucho. Primero, que es volver al estado original, volver hacia el origen de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que regresar a ese encuentro con nuestro Señor, para que en ese lugar podamos ser renovados mediante el Espíritu Santo. Y la renovación es la característica y es la habilidad que tenemos de que cuando una información venga hacia nosotros lo primero que vamos a hacer es entenderla, es razonarla, es procesarla en nosotros. Y si nosotros lo aceptamos después del procesamiento, esta se establece en nuestro corazón y será la base de nuestra toma de decisión en todas las cosas. Esta determina nuestro carácter, nos forma y determina quiénes somos. Dios nos dio todas las herramientas, como les mencioné anteriormente, pero es nuestra decisión si queremos ser transformados y renovados y renunciar a esa imagen vieja de hombre y ser renovados en Jesucristo hacia la imagen del Hijo perfecto. El entendimiento, nuestro entendimiento tiene que adorar a Jesucristo. Todo lo que somos tiene que estar alineado con Jesucristo. Tenemos que exaltar a Jesucristo y que Él esté entronado en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, en todas nuestras acciones y en todo lo que somos. En 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá nos dice que tenemos armas que son espirituales. Cuando dice armas y milicia, esto significa que es una batalla que tenemos que emprender. Y no podemos hacerlo con obras carnales, ni con, voy a poner pensamientos positivos en mi mente y así voy a cambiar, como hablan muchas personas, que es de la nueva era y de la psicología. Nosotros tenemos que ser renovados a través del Espíritu Santo con las armas que son espirituales y que sirven efectivamente. Porque el Espíritu Santo nos libera eternamente. No nos quedamos que por un momento fui libre, pero vuelvo otra vez y vuelvo a cometerlo y abro otra vez la puerta. Sino que tenemos que estar constantemente renovándonos por el Espíritu Santo y por el lavamiento de su palabra. Esas son las herramientas que son espirituales y con nuestra decisión poder ser cambiados y transformados en Él. Es importante lo que es el Espíritu y la palabra de Dios, y yo pienso que esta es como la base de todo este mensaje. Yo antes no comprendía lo que esta ligadura de la unión del Espíritu y la palabra, pero en verdad esta se convirtió en lo que es la base del entendimiento y de cómo ser transformado. Este es el trabajo del Espíritu Santo y mío. El Espíritu Santo está ahí para ayudarme, pero es mi decisión. Si quiero rendir mi voluntad, si quiero rendir lo que yo conozco y mi entendimiento, ahí el Espíritu Santo podrá obrar en mi corazón y en todo lo que soy. Como mencioné anteriormente, esta es una batalla. Dice, nuestra principal batalla se encuentra en nuestro entendimiento. Ahora les voy a hablar sobre por qué el enemigo está interesado en contaminar nuestras mentes. Dice que esto es una batalla en nuestra mente y ese es el lugar
nuestro entendimiento, perdón. Y ese es el lugar donde se posan todo el procesamiento que hemos hecho cuando llega la información, como les dije anteriormente. Esta información entra y se coloca en nuestro entendimiento si nosotros lo aceptamos. Un ejemplo es cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Podemos ver que el enemigo se acercó a ellos y les dijo una mentira. Les dijo que si comían del fruto podían ser como Dios, podían ser inteligentes y recibir esa inteligencia de Dios, lo cual era una mentira. Más bien les iba a traer muerte. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos recibieron esa información y decidieron que ese entendimiento se posara en su corazón, lo cual cambió quiénes eran, cambió hasta su naturaleza espiritual cambió, porque pasaron de vida a muerte. Todas nuestras decisiones cambian nuestras vidas. Todo lo que se posa en nuestro entendimiento y lo que nosotros comprendemos cambia toda nuestra conformación y lo que somos. Entonces, Adán y Eva permitieron que el enemigo entrara en sus mentes y su mente se convirtió corrupta. Permitieron que el pecado entrara y con eso toda la humanidad se contaminó. Es por esto que el enemigo tiene tanta fijación en nuestra mente, porque sabe que si logra que nuestro entendimiento se pose esa mentira, logrará que nuestras acciones serán mentiras y empezaremos a pecar y a actuar de manera carnal y no espiritual. Dios nos creó y nos formó para ser espirituales. Nosotros no somos alma, somos alma, pero principalmente somos espíritu, más que todo. Entonces, el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y él va a querer venir y seguir ahondando en esas debilidades, él quiere que sigamos creciendo en estas cosas, en estos pecados, para que así nos podamos ser confundidos, que nuestro entendimiento sea cegado y no podremos ver lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. El pecado trae confusión. Es por esto que necesitamos la renovación del entendimiento, porque si vinimos del mundo, nuestro entendimiento está contaminado. No podemos andar contaminados en esta tierra tratando de conocer a Dios, porque si no nos renovamos, vamos a seguir regresando al pasado y seguimos siendo jalados al pecado. El enemigo, su intención es que sigamos en el pecado. Si nosotros nos mantenemos renovándonos, estamos venciendo el pecado, estamos venciendo nuestra carne. El enemigo siempre quiera que permanezcamos en el mundo, que sigamos las costumbres, las culturas. Hay muchas costumbres que nos inculcan las familias que son malas. Una de ellas puede ser que haya preferencias en el hombre que en la mujer en la familia, que deseen tener primero un niño que una niña. Eso es un entendimiento falso, una cultura que se estableció en los corazones de las personas, y eso está malo, muy mal. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, le permitimos al Espíritu Santo que nos renueve y podemos caminar según el Espíritu y no la carne. El pecado y estas mentalidades que son carnales, que se han posado en nuestro entendimiento, nos hacen permanecer en lo que es la confusión y que no podamos entender las cosas grandes que tiene preparados para nosotros nuestro Padre Celestial. Dios nos ordena que nos renovemos constantemente nuestro entendimiento, que regresemos al estado original y que la hagamos nueva. ¿Saben qué es algo nuevo? Que nunca se ha utilizado, que nunca ha sido contaminado, nunca se ha tocado. Él quiere que seamos limpios, que seamos nuevos. Y voy a tomar de nuevo el versículo, el primero que leí, que era Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me quiero basar principalmente en la palabra no os conforméis. Esta palabra es clave. No nos tenemos que acostumbrarnos a las cosas de este mundo. El primer paso para renovarnos es dejar de caminar según el mundo, dejar de seguirnos por las cosas de este mundo, dejarnos de que por nuestras amistades nos lleven a hacer las cosas. Nuestra primera decisión debe ser: quiero ser renovado y tengo que apartarme a Cristo, me tengo que apartar y ser como Cristo. No puedo seguir viviendo en este mundo, porque así yo caminaré y así se reflejarán mis acciones. Entonces, si nosotros nos conformamos, estamos entenebreciendo, estamos
¿cómo se dice? Estamos nublando nuestro entendimiento, porque dejamos que el pecado se posa en nosotros. Pero la palabra y el Espíritu, ¿qué hacen? Nos dan luz, nos dan vida, nos cambian y nos transforman. Cada vez que nos renovamos, nuestro entendimiento será fortalecido, nuestro espíritu crecerá y la carne de algún modo va a tener que empezar a ceder y nuestro espíritu crecerá. Y así tendremos mayor capacidad de relacionarnos con Dios porque podemos tener libertad a la hora de buscar a Dios y conocerlo. Cuando no nos renovamos, no hemos tomado la decisión de vivir para Cristo. Si decidimos vivir para Cristo, ya no tenemos por qué compartir con este mundo. Primero, el primer paso es tomar la decisión en nuestra vida. ¿Queremos seguir viviendo en este mundo? ¿Queremos seguir viviendo en la muerte? ¿O de verdad queremos entregar toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todas las culturas que hemos recibido se lo entregamos a Cristo? Si nuestro entendimiento es carnal, atraeremos los pensamientos carnales. Si nuestro entendimiento es espiritual, atraeremos los espirituales. El enemigo siempre va a querer presentarnos una información que es carnal, siempre. Pero es nuestra decisión si aceptarla nuestro entendimiento o no. Si nosotros decidimos no, este se apartará y seremos llenados con el Espíritu Santo. Pero si lo aceptamos, nos contaminamos y llenamos nuestro corazón y nuestro entendimiento de cosas y fortalezas que impiden que podamos acercarnos confiadamente a Dios y en libertad. Ahorita les voy a dar los pasos de cómo tener un entendimiento renovado. Como les dije hace rato, que el primer paso es la decisión. Cuando tenemos esa disposición en nuestro corazón, le decimos al Espíritu Santo, tienes toda apertura, tienes todo camino para que tú me transformes a mí. Porque ustedes saben que Dios nos dio lo que es nuestra propia decisión. Él no nos fuerza a ser cambiados, Él no nos fuerza a ser transformados. Pero Él quiere que lo hagamos porque de verdad lo amamos a Él. Si nosotros amamos a nuestro Señor, nosotros tomaremos la decisión de acercarnos a Él y ser transformados según lo que Él me está diciendo a mí que debo cambiar. Debemos rendir todas nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestro entendimiento, todo lo que tenemos, todo lo que nos conforma, todo lo que es parte de nosotros tiene que ser renovados. A veces pensamos que es algo bueno, que no nos hace daño algo, pero a veces no es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces eso es lo que hay que renovar, tanto lo bueno como lo malo, y ver qué es lo que a Dios le agrada y lo que Él quiere para nosotros. Otro punto es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Como les mencioné hace rato, que el Espíritu Santo y la palabra no pueden ser separados. El Espíritu Santo es el mayor consolador, es nuestro ayudador, es quien está con nosotros. En la Biblia dice que Él habita en nosotros, Él está dentro de nosotros. Por lo tanto, si Él está en nosotros, Él es quien nos ayuda. Dios dijo, no los dejaré solos, les daré un consolador. Y Él está para nosotros, para trabajar en nosotros. Él está dispuesto, porque Él quiere que seamos cambiados y renovados. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y esa es la renovación de nosotros, de nuestro entendimiento y de lo que somos. Entonces lo que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo, Señor, yo me rindo a ti, que es el primer paso. Segundo paso, yo te pido ayuda, porque yo tengo la decisión, pero el Espíritu Santo trabajará juntamente conmigo. Él es el que me conoce más que yo misma, y Él es el que me revelará qué es lo que hay dentro de mí que tengo que cambiar y renovar. Y después es mi decisión cambiar o no. Pero Él está presto ahí para ayudarnos. A veces uno se siente presionado por cambiar, que cónchale, no estoy cambiando. Pero es que a veces necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cuál es la traba que no permite nuestra renovación. Porque muchas veces uno no entiende, pero el Espíritu Santo sí entiende. Y por medio de su ayuda nosotros tomaremos la decisión que por amor a Él seremos transformados. Y en Juan 14, 17, 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
¿Ves lo que dice? Para siempre. O sea, no hay ni un momento en nuestra vida que el Espíritu no estará en nosotros. Si nosotros pertenecemos a Cristo, Él estará en nosotros y habitará en nosotros. Nunca estaremos solos. Él está ahí presto para ayudarnos. Entonces dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acá dice que nosotros solamente lo podemos ver porque Él habita en nosotros. Nosotros somos, para que Él esté con nosotros tenemos que conocerlo, para que Él nos pueda revelar tenemos que conocerlo y tener intimidad con el Espíritu Santo. Y otro versículo que es del mismo Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo que en el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá ve que Él es el que nos recuerda, nos enseña qué tenemos que cambiar. Qué es lo que en mí hay malo que tiene que ser renovado. Cualquier entendimiento, cualquier cultura que esté cimentado en nosotros, el Espíritu Santo vendrá y nos dirá qué hay en nuestro corazón. Él es quien conoce lo más profundo de nosotros. Otro punto importante de cómo tener un entendimiento renovado es el tercer paso, que es escudriñar las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo el entendimiento de esta. Cuando leemos la Biblia, a través del Espíritu Santo, su interpretación y su ayuda, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios es verdad. Si nosotros conocemos la verdad, esta nos hará libres. Por ejemplo, si yo le digo a Gabriela una mentira, yo le digo, Gaby, yo me comí la chupeta. Perdón, Adriana se comió la chupeta. Y en verdad yo fui la que me comí la chupeta. Y después Gabriela va a vivir pensando que Adriana fue la que se comió la chupeta. Pero después yo le digo a Gabriela dentro de un tiempo, Gaby, yo fui la que me comí la chupeta, no Adriana. ¿Qué pasa? La verdad se le ha revelado a ella y ella no podrá seguir viviendo en la mentira. Es lo mismo cuando el Espíritu Santo nos da la revelación y el entendimiento de lo que su palabra está diciendo. Ya no podemos seguir viviendo bajo esa mentira, a menos que decidamos vivir en esa mentira y no renovarnos y cambiar. La verdad se nos revela y tenemos que ser cambiados. Es algo instantáneo. Por eso es que tenemos que escudriñar su palabra, vivir en su palabra. Porque la palabra de Dios es un estilo de vida. Ahí es donde nos enseña cómo caminar. Ahí es donde nos enseña quién es Dios. Ahí nos enseña cómo acercarnos a Él. Este es como nuestro manual de vida. Sin la interpretación del Espíritu Santo y si no vivimos lo que dice acá, no hay renovación. Seguiremos en lo que es el pasado, seguiremos en los pecados y lo viejo y lo antiguo. Hay que pedir al Espíritu Santo el entendimiento de esta, su revelación, porque muy fácil es agarrar un versículo, leer algo así y que me ayude. Que me ha pasado a mí. Muchas veces me he equivocado con versículos y con cosas porque no le he pedido al Espíritu Santo, Señor, guíame en entender lo que tú quieres en esta palabra. Que esta palabra pueda ayudarme a renovar y que yo pueda aprender lo que dice ella. La palabra de Dios es un estilo de vida, como mencioné anteriormente. Es por eso que debemos indagar en ella. Hay un versículo que dice en Salmo 119:34. Esta dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, para que podamos caminar según la palabra, para poder vivirla y aplicarla en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele qué es el entendimiento de esta. No podemos así, ya lo leo y lo aplico. No, tenemos que indagar y pedir al Espíritu Santo, ¿qué querías decir con esto, Señor? ¿Para qué sirve esto en mi vida? Es por esto que mencioné hace rato atrás que sí, no podemos ligar, no podemos quitar ni separar lo del Espíritu Santo de la palabra. Es para poder entender y tener esta comunión con el Espíritu Santo y en la lectura de la palabra es importante que preparemos nuestro corazón, que estemos dispuestos a entender
y a aprender del Espíritu Santo. Muchas veces hay en esas trabas que no nos permiten acercarnos a Dios ni a leer su palabra. Hay personas que hasta no pueden conseguir entenderla ni leerla porque se les desordenan las letras. Pero por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos revele qué dice en ella. Debemos ser humildes y dejar que el Espíritu Santo se mueva y nos enseñe a nosotros, porque Él es el principal maestro que tenemos, que nos enseña. Como dije anteriormente, nuestro principal ayudador. Tenemos que ser humildes y, Señor, ayúdame a entender lo que dice acá. Y Él, como dije, Él está dispuesto a ayudarnos y a enseñarnos todo lo que necesitamos saber. Y podemos ver que en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos que Esdras preparaba su corazón a la hora de leer la palabra, porque él quería conocer y entender lo que Dios quería decirle a través de ella. Y él así masticarla y comerla y así poderla aplicar en su vida, porque dice, y para cumplirla, y así poder ayudar a otras personas y enseñársela. Otro ejemplo de que necesitamos la unión del Espíritu Santo en la palabra es en Hechos 8:26-40. Es muy largo, entonces yo más o menos se los voy a explicar. Este es el versículo en que Felipe, el Espíritu Santo le habla y le dice, háblale al eunuco que está allá. Entonces se acerca y está leyendo el eunuco Isaías. Y entonces Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, no entiendo. Entonces le dice, enséñame. Y Felipe se sentó con él y le empezó a enseñar lo que decía Isaías. Y así el eunuco pudo entender lo que decía la palabra de Dios. Aquí podemos ver, el eunuco no tenía relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le podía revelar. Pero cuando Felipe, lleno del Espíritu Santo, que tenía tremenda relación con él, con el Espíritu Santo, pudo enseñarle lo que sabía, pudo enseñarle lo que conocía. Y por esto que es muy importante la renovación de la palabra, nuestra renovación a través de la palabra y del Espíritu Santo, porque de ahí se basa todo, de nuestra relación con Él. Para que el Espíritu Santo, esto lo escribí yo y me gustó mucho porque yo estaba orando y Dios me lo vio. Y dice, para que el Espíritu Santo pueda edificar en un área de nuestras vidas, es necesario que seamos limpiados y renovados. Un ejemplo, por ejemplo, una edificación se cae y quieren reconstruir en esa edificación. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que limpiar los sucios, el resto que quedó del edificio en el terreno. Cuando el terreno está limpio, el Espíritu Santo puede empezar a edificar y construir, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos la renovación de nosotros, porque a través de la renovación estamos dejando lo que es nuestro pasado, lo que son las culturas, todas las costumbres, todas las cosas que son tropiezos y son fortalezas, y así el Espíritu Santo podrá obrar en nosotros y edificar nuestro espíritu. Muchas de estas cosas sirven para tropiezo. Cuando construimos en un lugar sucio, ¿qué pasa? Hay tropiezo y la edificación no servirá. Un ejemplo que vimos en una prédica, no es mío, es de un predicador, que era que un arquitecto hace su diseño y van a construir según ese diseño. Entonces tienen que hacer el diseño de algo original y esta base tiene que ser, tiene que continuar. ¿Qué pasa? Si nosotros venimos y entonces vamos a cambiar la estructura de tal cosa y se cambia, no, vamos a cambiar la forma de tal cosa y se cambia. ¿Qué pasa? Que ya el diseño original deja de ser el diseño original, deja de ser lo mismo y empieza a contaminarse, y la edificación, ¿qué va a pasar? Va a tener defectos, va a tener grietas, no va a funcionar, no va a poder ser habitada. Pero cuando la edificación se edifica según el origen, va a ser en orden y va a edificarse y ser un lugar que sea de protección, que sea bueno. Es por esto que necesitamos la renovación, porque ¿qué pasa? Podemos empezar a ser renovados, ¿no? Nuestra base es la original,
Pero vamos a empezar a dejar de renovarnos y vamos a recibir las mezclas de este mundo, las costumbres. ¿Y qué va a pasar? La edificación se va a corromper, se va a dañar y no va a servir. Cuando dejamos de renovarnos, dejamos de ser vasos útiles. Vamos a ser corruptos, porque vamos a estar llenos es del pecado y no de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser llenos de la carnalidad y no de lo espiritual. Serviremos de habitación para que el pecado repose en nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos vasos buenos, agradables a Él. Que eso se logra a través de la renovación. Es indispensable. Tenemos que vivir una vida de renovación. Porque lastimamente tenemos carne y tenemos cosas. Pero si nos renovamos, la carne disminuirá y nuestro espíritu crecerá. Cuarto paso para tener una mente renovada, que es buscar a Dios y conocerle. Como sabemos que la renovación viene porque conocemos también a Dios. Cuando conocemos a Dios, comenzamos a parecernos a Él. Es nuestra decisión buscarlo y Dios se va a revelar a nosotros y nos mostrará su corazón. Muchas de las veces a mí me pasa, no sé si soy la única loca acá, que yo cuando me acerco a Dios y veo esa grandeza y la belleza de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Me nace en el corazón que eso se transfiera a mi vida. Yo quiero ser igual a Él, porque no hay hombre tan bello como Él. ¿Quién no quiere ser bello como Él? Entonces eso se comienza como a contagiar en nuestras vidas, porque Dios nos está mostrando algo que es superior al resto de las cosas. Y comenzaremos a amar a nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar a amar a Jesucristo y al Espíritu Santo. Cuando empezamos a amarlo, decidimos por Él y no por las cosas del mundo. Porque su amor es tan grande, tan hermoso, que no se puede comparar con las cosas del mundo. Ni con el falso entendimiento, ni con las cosas del pasado. Entonces, ¿qué? Vamos a querer ser a imagen de Jesucristo, a imagen de nuestro Padre Celestial, y seremos renovados. Seremos cambiados. Nuestro entendimiento no será el mismo. Y como dije, por amor a Él decidimos cambiar. Porque muchas veces nuestra carne es egoísta. Nuestra carne se ama a sí misma. Ese es el egocentrismo. Pero cuando empezamos a amar más a Dios que nosotros mismos, somos capaces de dejar nuestra carne, de dejar todas las cosas que aparentemente nos agradaban hacer en el viejo hombre, y comenzaremos a decidir por las cosas que Dios le agrada, simplemente porque hemos decidido amarle al primero que a nosotros mismos. La renovación no sucede en un lugar de egoísmo, se da en un lugar de amor, de rendición, de saber que yo estoy mal y necesito ser cambiado por el Espíritu Santo. Es reconocer nuestra condición para ser transformados. Esa es una de las trabas que tenemos las personas, que es el orgullo. Muchas veces viene un hermano y nos dice, mire, tienes esto, nos recomienda, ve al Señor y cámbialo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos molestamos. No, yo no tengo eso, yo soy bueno. Ese es el orgullo. El orgullo no nos deja renovarnos. Debemos pedirle al Espíritu Santo y a Jesucristo, muéstranos cómo ser humildes, porque nos hemos engrandecido y nos hemos creído más que todo el mundo. Y Él, como es fiel y es verdadero y quiere que cambiemos, Él nos va a ayudar. Tenemos que anhelar e insistir diariamente en nuestra búsqueda para conocer a Dios. Cuando insistimos y buscamos, hallamos. Les voy a dar un ejemplo mío personalmente, que una vez tuve que ser renovada en mi entendimiento y sigo siendo renovada. Fue que durante mucho tiempo, te lo puedo decir como años, ya entrada en el Evangelio, yo sentía que para mí había como un tropiezo, una fortaleza que no me dejaba acercarme a Dios y que Él me rechazaba a mí. No, imagínate, Dios rechazándome a mí. Y yo sentía que no podía entrar, no podía buscar a Dios. Y eso era una fortaleza en mi entendimiento que tenía que ser removida, tenía que ser cambiada. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba orando y le dije, Señor, no puedo sola, que no entiendo qué me está pasando y no entiendo qué hay en mi corazón. Y Dios me reveló una palabra y me dijo que
búscame y me hallarás. Porque mi problema era que yo sentía que yo no podía encontrar a Dios. Pero Él me dijo, búscame y me hallarás. Y saben que lo busqué y lo encontré. Su palabra sirvió para que yo sea transformada. Y de ahí en adelante no puedo dudar más. Y tengo que seguir viviendo según la palabra que Él me reveló a mí. No según lo viejo, porque imagínate que Dios me haya revelado esa palabra y yo no la crea. ¿Qué hago? Sigo viviendo en el pasado y lo peor es que tengo incredulidad con Dios y sigo viviendo en eso. Pero Dios, por su palabra y porque me ama, me lo reveló y yo tomé la decisión de creer lo que Él me estaba diciendo. Que si yo lo encuentro, yo lo hallo. Él no tiene escondido nada. Él lo quiere manifestar todo a nosotros. Anteriormente, en el principio del mensaje, les comenté el significado de lo que es la renovación. Y mencioné que que es cambiar algo viejo por algo nuevo. En 2 Corintios 5:7 dice que somos criatura nueva si permanecemos en Cristo. Si permanecemos en Cristo es automático que nosotros decidamos cambiar. Porque el camino de Cristo nos induce a ser transformados. Porque ¿qué pasa? Si no somos transformados, regresamos a lo viejo, como mencioné anteriormente. Pero si caminamos en este camino con Jesucristo, vamos a ser renovados y hechos nuevos. Hace tiempo yo leía este pasaje y yo pensaba que somos criatura nueva cuando nos convertimos a Cristo. Muchas personas, cuando se convierten a Cristo, dicen una oración y piensan que ya están listos. Pero ser nueva criatura en Cristo es permanecer en Él y ser transformado en Él a su imagen y semejanza. Que nuestro entendimiento sea como el de Cristo. La primera, quiero hablar del estancamiento, que es como la primera arma que el enemigo toma para hacer que nosotros no nos renovemos. La renovación, como sabemos, es un fluir constante que nos llena y nos transforma. Dios, cuando nosotros tenemos una relación constante con nuestro Padre Celestial, Él es el agua viva y Él siempre quiere, nunca se acaba, su agua nunca se acaba y Él siempre va a estar llenando y llenando y llenando. Nos va a estar llenando siempre si permanecemos en la comunión con Él. ¿Qué pasa? Dejo de orar un día, dejo de leer su palabra un día, dejo de conocerlo un día. ¿Y qué pasa? Se estanca. Es algo inmediato. Nos estancamos y nos perdemos. A mí me ha pasado 1001 veces que dejo de orar un día y me cuesta agarrarle el siguiente día volver a orar. Entonces ya yo dejé de renovarme porque es en solo su presencia que puedo renovarme. Si yo salgo de esta, lo pierdo. Y el enemigo va a venir con las tentaciones, va a venir con estas informaciones falsas para volver a contaminarme y querer que yo me estanque en el pasado. Volver que yo retome todas estas áreas que yo tenía antes. Quiere volver a contaminarme. ¿Qué pasa? Ustedes saben cómo se pone un agua estancada, ¿no? Cuando uno ve un agua estancada, se contamina, se ensucia, ya no se puede consumir, no se puede usar. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos de renovarnos. Comenzamos se llena nuestra vida de gérmenes, de cosas malas y dejamos de ser útiles para Dios. Porque Dios no puede usar lo sucio. Él no puede vertir de su agua en un agua sucia, porque se va a perder y no va a ser de fruto para Él. Es por esto que necesitamos, cuando nos pase esto, reconciliarnos con Dios, acercarnos. Señor, renuévame de nuevo. Señor, para que tú me cambies y cambies mi condición y todas las cosas que puse en mi entendimiento. El enemigo va a querer estancarnos con distracciones. Eso me ha pasado mucho. Las distracciones son muy malas. Distracciones, cansancio, pensamientos incorrectos, temores, entre muchas otras cosas, son las más comunes en general. Y estas cosas, mi principal recomendación para ustedes, para que vivan una vida en renovación, es que no se desenfoquen
enfóquense y pongan su mirada en Cristo Jesús. Porque ¿qué pasa? Dejamos de mirarlo y empezamos a ver el mundo. Cuando dejamos de ver lo que es de lo alto, nos queda mirar lo del mundo. Cuando nos desenfocamos, perdemos el sentido, perdemos lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que tenemos que mirar otra vez a Jesucristo, y a través de eso Él va a venir otra vez y nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Paso 5 que quería hablar era aceptar la obra de Cristo en la cruz. Cristo ya lo hizo en la cruz todo, ya eso está hecho, pero como sabemos, es nuestra decisión si aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ya Cristo venció el enemigo, pero nuestra obra aquí en la tierra es vencer nuestra carne y nuestro entendimiento falso. Tenemos que renovarlo y cambiarlo a través de la resurrección en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Cuando nosotros morimos a algo, ¿qué pasa después de la muerte? La resurrección como Cristo. Cuando morimos a un entendimiento falso, somos resucitados en Cristo con un entendimiento nuevo y renovado. Es por esto que es necesario. Vamos a estar diariamente, si diariamente buscamos esa relación con Dios, vamos a estar diariamente muriendo y resucitando juntamente con Cristo. Y con esta resurrección viene bendición, porque estaremos libres de ataduras, libres de fortalezas, libres de cosas que nos atan y nos llevan al pasado. Cada vez que morimos, recibimos la vida en Cristo. Y en Colosenses 3, 1, 2 dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Esa es una estrategia. No piensen en las cosas de este mundo. Piensen en las cosas del reino. Y esto no es que así voy a pensar algo bonito. No. Esto es por el Espíritu Santo, que nos va a llenar de sus pensamientos y de sus ideales y de todo lo que a Él le agrada. Ahora les quiero hablar de lo que son los efectos de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué consecuencias tenemos al ser renovados? ¿Qué cambio hay en nosotros? El primero y principal, lo primero efecto que ocurre es que empezamos a pensar como Dios piensa. Toda nuestra estructura y todo lo que somos comenzará a entender y a vivir como Dios le gusta que vivamos. Su mente será nuestra mente, como dice en 1 Corintios 2:16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Que tener la mente de Cristo. Nuestra mente y su mente será una. ¿Qué pasa cuando nuestro entendimiento y el suyo se hace uno? Que es que nuestros pensamientos son los de Él. No hay separación. Y una cosa de este punto es que generalmente cuando tenemos un entendimiento que no es renovado, le ponemos límites a Dios, le ponemos barreras a lo que Dios puede hacer. Es por esto que cuando nos renovamos, nuestra mente, como dije, se hace como la de Dios. ¿Y la mente de Dios qué es? Sobrenatural. A veces uno dice: no tengo para comprar esto, no tengo estoy enfermo, no puedo sanar. Pero Dios, como Dios nos da su mente que es sobrenatural, su entendimiento, nuestro entendimiento va a ser sobrenatural, y vamos a dejar de ver lo natural para ver lo que su entendimiento y lo sobrenatural. Cuando empezamos a ver lo sobrenatural, no habrá límites. Dios hará milagros, señales y maravillas en nuestras vidas. Que si no tengo para la comida, alguien vendrá al supermercado y me pagará la comida, como ha pasado en testimonios. Que hay personas que a veces no tienen nada, pero sobrenaturalmente Dios le dice que les voy a dar todo. Y eso es un entendimiento que tenemos que cambiar, porque muchas veces vivimos en lo que es la escasez, lo que es la pobreza, las cosas, lo poco, la falta de frutos. Pero cuando vivimos en la renovación, vivimos en abundancia, no solamente económicamente, porque eso es a una añadidura,
Vivimos en la abundancia espiritual, en la abundancia de conocer a Dios. Esas son las barreras que le ponemos a Dios por nuestra propia decisión. Es por esto que el Espíritu Santo nos tiene que revelar estas cosas, estas trabas que han querido cimentarse en nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida en abundancia, que nuestro entendimiento sea abundante en Jesucristo, no en poquito. Dios no nos quiere en poquito, quiere que seamos abundantes en todo. Y para esto es necesaria la renovación. Debemos comprender, el hombre actúa según lo que conoce, según lo que tiene por dentro. ¿Qué pasa? Si yo vivo, si lo que en mi entendimiento está, que es el pecado, que son las culturas, como mencioné hace rato, culturas, cosas malas que han establecido nuestro entendimiento, vamos a vivir según este entendimiento, según estas cosas malas. Porque es lo que nosotros llevamos por dentro, aunque a veces no querramos, pero porque están en nuestro entendimiento, actuaremos como eso, porque son tropiezos para nuestras vidas. Sirven para que regresemos al pasado y sirven para que caigamos en las cosas del mundo. Es por esto que es tan necesario lo que es la renovación, para ser cambiados y que nuestras acciones sean renovadas mediante la renovación del entendimiento también. Porque todo lo que somos se alinea con nuestro entendimiento. Porque si yo entiendo que robar es malo, si en mi entendimiento está eso, yo no lo voy a hacer. Si mi entendimiento dice, voy a robar, lo voy a hacer porque es bueno. Eso está mal. Porque Dios permite que estas cosas, lo que está cimentado en nuestro entendimiento, permite que se manifiesten para que también nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro interior. Si vivimos en el estancamiento, manifestaremos el pecado, pero si vivimos en la renovación, manifestaremos lo espiritual, porque es con lo que nos llenamos. Con lo que nos llenamos y con lo que comemos es lo que manifestamos. ¿Qué pasa? Si no comemos, si lo que hacemos es comer nada y no alimentarnos y nutrirnos, nuestro cuerpo que se va a adelgazar, vamos a estar debilitados, no vamos a poder actuar, vamos a ceder a las cosas que no son buenas. Pero si nos nutrimos con lo espiritual, vamos a estar fuertes, vamos a caminar con valentía en la renovación del Espíritu Santo. Nuestra verdadera naturaleza, que es la espiritual, comienza a afinar. En la Biblia dice que tenemos que ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro entendimiento tiene que ser como la de Él. Es por esto que en la renovación nosotros vamos haciendo afinados y nos vamos a comenzar a parecer a Él. En Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ven lo que dice? Que seamos renovados, y que sea renovado y vestidos del nuevo hombre. Es algo instantáneo. Cuando somos renovados, nos vestimos como el nuevo hombre. Ya no somos como ese viejo hombre que estaba viciado con las cosas del mundo. Ya nuestro camino no será en perversión, ya no podremos actuar de esa manera. Pero si somos renovados y cambiados y vestidos como el nuevo hombre, vamos a actuar como este nuevo hombre, limpios, sin manchas, y podemos caminar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Otro efecto que produce la renovación es que la renovación de nuestro entendimiento es que en nuestra mente, nuestra relación profunda, que nuestra relación con Dios será más profunda. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, estamos quitando las cosas viejas, estamos quitando las fortalezas antiguas para que Dios establezca las cosas buenas en nosotros. Cuando ya no hay tropiezos, no hay fortalezas que interrumpan mi camino con Dios,
Va a ser muy fácil y podré entender y acercarme a mi Padre Dios. Será más fácil buscarlo más a Él y entrar más en su presencia. Cada vez que nos renovamos, nos hacemos familiares con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, cuando nos renovamos, como dije anteriormente, somos hechos a imagen del Señor Jesucristo. Es por esto que podemos seremos familiares con Dios. Nosotros solamente podemos acercarnos a Dios cuando sentimos esa relación que tenemos Él y yo. Si tenemos poco tiempo de comunión con Dios, eso significa que nuestro entendimiento no ha sido renovado, porque nos dará flojera, nos cansaremos, no vamos a querer, porque están esos tropiezos en nosotros. Pero si somos renovados, nos acercaremos libremente a Él. En Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acá me llama mucho la atención que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. A su imagen somos siendo renovados. Debemos llegar a la imagen del que nos creó, cubriéndonos de una vestidura nueva, limpia y renovada. Otra cosa que produce la renovación es que nos permite vivir según una vida en la voluntad del Señor. En Romanos 2:12, como mencioné, ya lo he usado 3 veces en el mensaje, pero es muy importante y dice, como dije anteriormente, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que la podamos comprobar, que la podamos vivir. Tener un entendimiento nos permite vivir lo que Dios quiere para nosotros. Entender qué es lo bueno que Él quiere, su voluntad. Poder conocer las riquezas de nuestro llamado, de lo que Él quiere, en qué nos quiere que nosotros caminemos. Empezaremos a entender cuál es la voluntad de nuestro Señor y comenzaremos a accionarla en nuestras vidas. Cuando comprendemos algo, se puede accionar. O sea, como sabemos, en el colegio, cuando estudiamos, muchas veces estudiamos por letra y se nos olvida el día siguiente. Pero si nosotros entendemos lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, fácilmente lo vamos a empezar a aplicar en nuestras vidas. Entonces es lo mismo. Si nosotros entendemos lo que Dios, la renovación, y entendemos lo que Él tiene para nosotros, su voluntad, empezaremos a accionar en eso. Dice, cuando nuestro entendimiento está renovado y no está cegado, podremos adquirir discernimiento de las cosas. Cuando renovamos nuestro entendimiento, ¿qué pasa? Nuestro espíritu se cimenta y se expande, porque nuestro espíritu se fortalece. Vamos a poder tener entendimiento de lo que Él tiene para nosotros, y podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que el enemigo nos está presentando. Nosotros vamos a poder discernir con qué el enemigo va a querer venir, y vamos a discernir si aceptarlo o no. Cuando sabemos que esto nos conviene, lo aceptamos. Si no, lo apartamos y decidimos que no. Cuando nos renovamos, la palabra de Dios está en nuestro corazón y podemos conocer y discernir todas las cosas que a nuestro Padre Celestial le agrada, y lo vamos a aplicar en nuestra vida. Y dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es muy importante, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento es alumbrado, ¿qué pasa? Vamos a poder entender las riquezas que el Señor tiene para nosotros y la esperanza que tenemos en Él.
Que cuando nosotros no nos renovamos, nuestro entendimiento está cegado, no alumbrado, sino que está apagado. Y cualquier cosa que venga, nos lo vamos a creer. Es muy fácil que si no entiendo algo, alguien me va a decir algo y yo me lo voy a creer. Y se va a cimentar en mi entendimiento. Pero yo cuando tengo la revelación de la palabra en mi vida, yo voy a poder decir, no, eso no es de Dios, eso no está bien. Y voy a rechazarlo y no podrá cimentarse en mí. Ahora, finalizando, les quiero hablar sobre cuáles son las consecuencias de no tener una mente renovada. ¿Qué son los efectos de esto? De no tener una mente renovada. Es prácticamente lo contrario a lo que les dije. La principal consecuencia es que vamos a estar estancados, como les mencioné anteriormente. No vamos a poder vivir una vida en libertad y en renovación y en limpieza, sino que en lo antiguo y lo viejo. También nuestra relación con Dios se va a enfriar, se va a apagar, vamos a ser indiferentes con Él. Vamos a decir, bueno, hoy busco a Dios, mañana no, y vamos a estar así, porque nos enfriamos y nuestro entendimiento no es renovado y cambiado. Vamos a empezar a caminar según nuestra carne, según nuestro egoísmo, según mis deseos y lo que a mí me da la gana, no según lo que a Él le agrada y lo que le place a Él. Y también vamos a tener un espíritu adormecido, por lo tanto no vamos a poder discernir las cosas de Dios, vamos a estar guiándonos por las cosas carnales, vamos a estar fuera de la voluntad de Dios y llega un punto que llegaremos a la muerte espiritual. Esto es lo que pasa si no se renueva nuestro entendimiento. Empezaremos a andar por la carne y por nuestros deseos, que es lo que a Dios no le agrada. Porque lastimamente nuestra carne es pecaminosa y se llena de cosas malas. Con esto finalizo el mensaje. Este fue un tema que en verdad fue de mucho crecimiento espiritual para mí. Yo pensaba que era muy fácil este tema, muy fácil de comprender y de aplicar, pero en verdad tuve que tener un proceso con y todavía lo llevo, porque esto es un proceso que viene para mí y para cada uno de ustedes. Y yo le pido al Señor que siga revelándonos de su palabra, de lo que Él tiene para nosotros. Una de las cosas un testimonio actual de lo que me ha pasado, es que justamente en este momento de la renovación del entendimiento y todas estas cosas, es que yo no me sentía lista para pararme en el púlpito y decir este mensaje. Me sentía que no era capaz de eso. Y hace poco, no hace mucho, yo abrí mi Biblia, yo dije, quiero leer Éxodo, vamos a leer Éxodo. Y abrí la Biblia y estaba leyendo en la parte cuando Dios llama a Moisés. Y en esa palabra Dios le revela que sí, Moisés, tienes que ir para Egipto para liberar a mi pueblo. Y como saben, Moisés, él no hablaba bien. Entonces le dice, pero Señor, ¿por qué tú no envías a alguien que hable bien? Y es porque Dios lo quería a él. Y cuando le dice, ve y dile a mis judíos esto, a mis hijos, a mi pueblo, Moisés les dice, ¿en qué nombre voy? ¿Qué les digo de quién me mandó? Moisés ni siquiera sabía quién era Dios. Ni siquiera, ni tenía el entendimiento de quién era. Pero Dios decidió estar con él, decidió elegirlo a él, aunque no lo conocía. Y eso me abrió el entendimiento, me fortaleció. Y dije que es Dios el que me capacita. No es que tengo que ser capacitada para hacer algo. Él está en mí y por Él yo hago las cosas. Otra cosa de lo mismo fue que estaba yo escuchando una canción y la canción decía, no es con poder, no es con fuerza, es con mi espíritu. De ahí viene todo, del Espíritu Santo. De todo esto del entendimiento viene por el Espíritu Santo y de nuestra decisión. En verdad, este tema lloré, fui transformada, me cambió mucho y sigue transformándome. Y yo espero, hermanos, que todos vamos a entender cuál es la belleza de ser renovados y de buscar ser como nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces decimos que es difícil
y que nos incomoda y que nos duele, porque sí duele. Pero cuando empezamos a entender la belleza de ser transformados, va a ser más fácil dejarlo, esas cosas del mundo, para llegar a esa gloria hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque es mejor pasar estas cosas que seguir viviendo en la esclavitud de este mundo y de las cosas que nos atan.